Cuando eres una criatura o un adolescente, hay muchos lugares para divertirte con tus amigos, como parques, centros comerciales, casinos en línea. Lo que está ocurriendo en los últimos años es... la ludopatía fue designada como la adicción del siglo XXI. Primero es esto, ¿no? Es decir, se están viniendo las adicciones que ya no requieren de una sustancia. En todo el mundo se está viendo una crisis de ludopatía. En México, más de 8 millones de jóvenes apuestan en casinos en línea. Otros países de Latinoamérica también presentan cifras preocupantes. En Argentina, 4 millones y en Brasil, 43. Entonces, por ese lado, empezó a venir pues, es un perfil mucho más joven, un perfil, digamos, mucho más virulento, empezaban a tener problemas mucho más rápido y además problemas más graves, claro. Cuando uno, bueno, pues chaval de 20 y pocos años se encuentra con una deuda de 5 cifras, pues es una cosa para asustarse, ¿no? En España, el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego, una base de datos que lleva el conteo de personas con acceso legalmente restringido, reportó un aumento alarmante. En 2012 tenía registradas a 30,000 personas, mientras que en 2023 la cifra alcanzó a más de 84,000, un incremento de casi el 180%. Sin embargo, ¿cómo llegamos aquí? ¿Cómo se normalizan estos comportamientos? Si le apuestas ahora de que este video no es sobre casinos, el momio es de más 1,600 pesos. Yo soy Emilio y estos Factos. Para las infancias y adolescencias, casi todos los espacios recreativos se han mudado a Internet. En el caso de México, el 70% de los adolescentes y menores de edad juegan videojuegos. Muchos títulos tienen alguna simulación de casino. Hasta Luigi nos enseñó a apostar. Existen muchísimos mecanismos, pero el que nos interesa hoy es el de los loot boxes. Una caja de botín es una mecánica en los videojuegos donde los jugadores adquieren una caja digital con recompensas aleatorias, como skins, armas, personajes u otros ítems para personalizar su personaje o mejorar en el juego. Pagas por esta caja sorpresa o caja botín y te da un premio que puede ser una skin, o puede ser una mejora para tu juego, puede ser un jugador difícil de encontrar o puntos o lo que sea, y eso, bueno, traducido en los juegos hubiera sido dinero. Maybe around 2018 to 2020, quite a lot of games implementing them, but then games deciding, maybe we don't really want to implement them anymore. So now, not too many. However, some of the most popular games on those platforms, so Counter-Strike, FIFA or EAFC, or the sports simulation games from EA, they're still implementing it. But besides them, I don't think the new AAA titles are coming in with these mechanics anymore. Demostró que comprar cajas de botín aumenta el riesgo a comenzar a las apuestas en línea por un 4.43% y por 4 a presentar trastornos relacionados a los videojuegos. Aunque en algunos de los casos los loot boxes se pueden obtener de forma gratuita, están diseñados para que los jugadores gasten en ella. Se incentiva a los usuarios a gastar dinero para tener la posibilidad de obtener un objeto valioso, aunque las probabilidades son increíblemente bajas. Funcionan prácticamente como una máquina tragamonedas. Pagas por una recompensa aleatoria. Seguimos a más de 2.200 niños en el segundo estudio 6 meses después y les volvimos a preguntar si seguían comprando cajas de botín. Y un dato de los más preocupantes para nosotros es que el 60% de los niños que habían comprado en el momento 1 habían comprado también en el momento 2. ¿Eso qué quiere decir? Pues que no solamente compran mucho, sino que los que compran repiten 5 o 10% que gasta una cantidad desmesurada para la edad que tiene y las posibilidades de entre 3 y 5% gastan más de 100 euros. La mayoría de los loot boxes se encuentran en juegos de computadora o consola. Algunos de los títulos más populares que utilizan esta mecánica son Call of Duty, EAFC, antes FIFA o Fortnite. Aunque juegos como Counter-Strike permiten intercambiar algunos objetos encontrados en estas loot boxes, lo que ha dado pie a crear un mercado negro. Esto tiene una perversión que se la doy casi como titular, que es lo que a mí realmente un día me secuestró para empezar a estudiar eso, y es que en las cajas de botín se juegan en casa. Normalmente se juegan delante de los padres, con el dinero de los padres y en el entorno del hogar, con lo cual es la perversión por la perversión del juego de azar. Es llevar a niños en entornos de seguridad
en donde las familias no saben realmente, la mayoría de las ocasiones, dónde están invirtiendo el dinero, ni conocen ni entienden las dinámicas que hay detrás de esos videojuegos. Varios reguladores en distintos países han visto que funciona como mecánica de casino. Corea del Sur, China y Alemania categorizan juegos con estas mecánicas para mayores de 18 años, mientras que en Bélgica están completamente prohibidas, pero raramente es puesta en práctica esta prohibición. Porque no es lo mismo comprarse por 10 pesos una espada flamígera, porque yo compro. Puede ser absurdo o no, pero yo invierto 10 pesos en una espada. Punto. Es una compra. Puede ser una compra inteligente o una compra tonta, no lo sé. Eso dependerá del niño, el videojuego y demás. Pero es una compra. Mientras que si yo invierto 10 pesos en una caja que tengo 1 de cada 100 probabilidades de que me dé mi espada flamígera, estoy haciendo otra cosa. Y esta cuestión yo la veo especialmente importante de transmitírsela a las familias también, porque los últimos en enterarse son muchas veces los niños. Well, the player or the consumer spend money to purchase this loot box. It doesn't matter whether they had to go through one currency to get there. It tends to be where the law, or at least gambling law, stops working is not in relation to the spending of money part. Having a virtual currency makes saying that's okay. That doesn't stop the law from working. The randomization part, that's also okay, because if it's not randomized, we're not particularly concerned, at least from a gambling aspect. It's actually this third element where we get stuck on, which is that a lot of countries, for something to constitute gambling as a matter of law, what you win must either be money or something that is worth money. And that's kind of being understood as something that can be transferred to somebody else. Según PEGI, el sistema de clasificación para videojuegos europeo, el 3% de juegos en consola y computadora utilizan loot boxes, pero eso no quiere decir que hayan desaparecido. Simplemente se han mudado a un mercado aún más grande y mucho menos regulado, el de los videojuegos móviles. However, then we look at the mobile market, so the phone games, right? I think it is fair to say that we can see an increase in implementation in relation to those. At the moment, I would say that about 80% of the games in Western countries, and I would expect the situation in Mexico to be quite similar, about 80% of the mobile games would have this sort of mechanic where you spend money, but you don't know what you're going to get. It's randomized. En Estados Unidos, por ejemplo, todavía mucha gente prefiere jugar en consolas. Sin embargo, una segunda opción bastante popular es jugar en el teléfono, porque pues obviamente el Xbox no te lo puedes llevar en el metro. Otra ventaja que tienen estos juegos que los hace más rentable es que son gratis. Sin embargo, mientras más avanzas, se vuelve más difícil y puedes requerir pagar un poquito para facilitar las cosas. Un poquito como la vida real. Estos títulos suelen utilizar mecánicas adictivas para incentivar el gasto. Rápidamente, este sistema se ha vuelto el modelo ideal de los videojuegos móviles. Los loot boxes pueden representar un peligro, pero siguen siendo una mecánica secundaria en el juego. Sin embargo, existe una categoría de juego donde las mecánicas de azar ya no son un complemento, son la idea principal. Estos juegos son conocidos como Social Casino Games, donde la mecánica principal son ruletas, juegos de tragamoneda, etc. Aquí solo apuestas por diversión, no hay dinero real. Solo se hacen con dinero que solo tiene valor dentro del juego. Y cuando te quedas sin fichas, pues puedes comprar más, como en la vida real. You can win chips, but even if you do win, you cannot convert your winnings back into real world money again. So it's literally worse than traditional gambling because there's no possibility of you ever winning. Un ejemplo muy popular es Coinmaster, avalado por tu papá. Por estas mecánicas de azar, el juego está listado como solo para mayores de edad, aunque eso no impide que cualquier persona lo pueda descargar. Pero hay casos aún más llamativos, como el caso de Monopoly Go. Este juego es de los más rentables, llegando a generar hasta $2,000 millones. Cumple todas las características de un casino virtual, pero a diferencia de Caliente.mx, este lo puedes empezar a jugar desde los 3 años. Ash Ketchum tenía 10 años cuando fue al casino por primera vez, entonces qué bien que los niños de hoy ya llevan ventaja. Nosotros nos preocupa especialmente
pues determinados diseños de juegos que van más dirigidos al público infantil, o sea, infanto-juvenil, que son diseños que no deberían atraer a una persona. O sea, pueden atraer, pero no son, no sé, un cerdito, un patito, un osito, ¿no? Eso, bueno, son diseños muy infantilizados, ¿no? Pues no te están ofreciendo la típica imagen de juego de lujo, ¿no? Que es lo que ofrece, sino que te están ofreciendo, bueno, una imagen como inofensiva, divertida, ¿no? Que intenta atraer a ese público un poco más joven. La industria del videojuego, una parte de la industria del videojuego, no toda por suerte, hay industrias responsables y hay videojuegos que tienen otro tipo de comportamiento y hay que reservarlo. Yo soy gamer desde que tengo 6 años, me encantan los videojuegos, por eso entre comillas, me fastidia muchísimo que la industria haya pervertido tanto muchas cosas y se haya o se monetarice y gane dinero a costa del potencial sufrimiento y los problemas de un colectivo importante que son nuestros niños, ¿no? People find it as a way to escape from real life. It has those benefits, but it just got to be a little careful. It's very unfortunate, I think, that the industry uses these bad practices, which gives games a bad name, even though there are of course other companies that don't do this and they're just offering a very good entertainment product. It's quite unfortunate. Los usuarios no llegan de la nada, llegan ahí gracias a tácticas de marketing agresivas, anuncios en otros juegos, en redes sociales, colaborando con influencers, un mercado completamente irregular. Todas las industrias han colaborado con los influencers y parece lógico que colaboren con videojuegos. No tienes juego como Brawl Stars, Fortnite, Stake. No solo los videojuegos han visto una oportunidad aquí, también los casinos en línea. Digo, ya con Monopoly Go aprendiste a apostar, entonces ¿qué tan difícil va a ser pasar de ahí y armar tu primer parlay? En Instagram, por ejemplo, podemos ver que colaboran con influencers deportivos, modelos, atletas, páginas de memes. Es bastante obvio ver quién es el target, gente joven. Rara vez aclaran los riesgos de la ludopatía, pero ¿puede ser aún más agresivo? Puede ser, no sé. Ahorita me voy a ir a ver la Champions, entonces pues ahorita vengo. Hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos al Estadio Olímpico Universitario. Juega la máquina, los cuartos de final de vuelta contra la Fiera. El Cruz Azul que sacó un muy buen resultado de ida y hoy solamente perdiendo por 2. Para estar en la semifinal del fútbol mexicano tendrá que ser una hazaña de parte de León para poder llegar a la siguiente instancia. Muchas gracias por ver este video. La siguiente parte de esta investigación saldrá muy pronto, entonces suscríbete con las notificaciones activadas. También deja tu like si te gustó este video y comenta qué temas te gustaría que discutiésemos en el futuro. Sigue informado visitando poblab.mx o ve alguno de los videos que te aparecen recomendados en pantalla.